Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Hoy es 18 de marzo de 2024, pero bien podría ser 18 de marzo de 1990 que 18 de marzo de 2030, porque seguiremos hablando de exactamente lo mismo. Señor Calvo, ha dicho usted lo mismo que en la comparecencia programática al inicio de la legislatura que en la de reto demográfico. Estamos ante una transformación histórica, una auténtica revolución, con una Asturias más conectada. Para ustedes el suroccidente y el interior del oriente está en Asturias. No queremos anuncios de lo que se va a hacer, sino compromisos reales de cuándo. Ha venido aquí a leer el libro gordo de Petete para trasladar un mensaje triunfalista del dinero que se ha movilizado, pero queremos que se invierta, que se ejecute. Después de décadas esperando, aún siguen movilizando partidas para que se hagan las obras que ya son históricas. En fin, al igual que la inmensa mayoría de los asturianos, me pregunto todos los días dónde están nuestros impuestos. ¿Qué hemos hecho los asturianos para que todos los sucesivos gobiernos nacionales y regionales se hayan olvidado año tras año de Asturias? Y cuando digo todos, es todos. Da igual que gobierne el Partido Popular, que el Partido Socialista, que Puigdemont. El resultado ha sido y sigue siendo el mismo: olvido y abandono. Los asturianos no nos merecemos este desprecio continuo, ni ser el coche escoba que recoge las migajas que sobran o que otros no quieren. Merecemos respeto, compromiso, lealtad y seriedad. Después de escucharle, señor consejero, es normal que la inmensa mayoría de los asturianos se resignen y crean que no se puede hacer nada. Esa resignación, que no solo es consecuencia de un modelo caduco que crea desigualdades entre españoles y que se utiliza como herramienta política para llegar a pactos entre partidos sin tener en cuenta el perjuicio que ocasiona al pueblo, como es el estado de las autonomías, sino que esta resignación, además, ha sido creada también por los partidos de siempre, que han convertido la política en una batalla entre partidos a ver quién gana la partida, que solo piensan en proteger y defender sus intereses partidistas. Y para muestra, este mismo pleno extraordinario, que debería de ser lo suficientemente importante y prioritario para todos, pero para unos es más importante ponerlo a estas horas sabiendo que tendrá menos repercusión informativa y que además queda camuflado con el pleno ordinario, y para otros es más importante que Vox no aparezca como grupo solicitante. Qué sectarismo más rancio. En fin, que cada uno ha movido sus fichas pensando en su interés y beneficio político antes que en defender los intereses de Asturias y los asturianos. Así que, a fin de cuentas, nos alegramos de que nos excluyan porque no nos dejan solos. Es que solo Vox está a lo que hay que estar, por y para el pueblo. Señorías, esto es la Cámara de la Junta General, la casa de todos los asturianos, y lo único que tenemos que hacer como políticos es servir y defender los intereses de todos los asturianos. No estamos aquí para competir a ver quién habla mejor o peor, a ver quién es más alto o más bajo, a ver quién es más guapo o menos, o a ver quién da mayores zascas. Esto es política, entendida como algo serio y no un programa de entretenimiento o un juego de estrategia. Estamos para razonar y no para discutir, para compartir y no para competir, para servir a los demás y hacer posible lo imposible. Es lógico y perfectamente entendible que la mayoría de los ciudadanos hayan perdido la confianza en los actuales políticos, que son incapaces de mirar más allá de su propio ombligo. Ojalá este pleno extraordinario sirva para algo más que el postureo político al que ya nos acostumbran. Ojalá este pleno extraordinario sirva para que el gobierno central pague de una vez la deuda histórica que tiene con Asturias. Porque, salvo contadas excepciones, las grandes obras siguen en el mismo punto, pendientes y acumulando retrasos que en algún caso se remontan hasta el siglo pasado, con el sobrecoste, además que ello conlleva y que sale del trabajo, del esfuerzo, el sudor de todos los españoles. El listado de compromisos incumplidos es interminable, pero también es cierto que hay promesas cumplidas, no lo vamos a negar, como los nuevos accesos a Luca desde la AS2, eso sí, 12 años después de su anuncio. El acceso a la Zalia por la Peñona. Nos hemos tenido que conformar con una carretera convencional y no una autovía como estaba prometido, y además hemos tenido que esperar 18 años desde que se firmó el primer protocolo para su construcción. Es cierto que existe una mejora de las conexiones aéreas, hay más ofertas, pero seguimos con un elevado precio de los billetes a Madrid, sobre todo ida y vuelta, en el día, que principalmente perjudica a los viajes de negocios.
El tercer carril de la Y, inaugurado hace pocos meses, 17 años después de su anuncio, y aquí hay una cosa que llama especialmente la atención. La Y, con casi 44 kilómetros, se construyó en 5 años, y este tercer carril, de poco más de 4 kilómetros, duró la obra 4. ¿Cómo es posible que con menos tecnología y avances se construyera más rápido en los 70 que en el pleno siglo XXI? Algo se está haciendo mal, en algo estamos fallando y deberíamos de recapacitar. Para que vean que en Vox no somos tan catastrofistas o alarmistas como nos quieren pintar, no obviamos lo que sí se ha cumplido, pero con años de retraso. Pero claro, tampoco podemos obviar todo lo que hay pendiente y es necesario hablarlo y ponerlo en evidencia porque además de ser infraestructuras necesarias, son promesas históricas de los socialistas, quienes llevan prácticamente gobernando desde la democracia. Y según su intervención, señor consejero, parece que las obras son todas nuevas, que las han creado ahora ustedes, pero es que no. El soterramiento de la línea de Feve en Langreo ya se negociaba en 1990, hace 34 años. El señor Barbón aún jugaba a las canicas. Constaba de 3 fases, solo se hizo la primera, que finalizó en 2017. Se reanudó la obra en julio del 22, un año antes de las elecciones, y se paralizó. Según Adif, no se reanudará hasta que finalice la reforma de la línea Gijón-Laviana. Según el ministro Óscar Puente, que a ver quién le cree, con el historial que tiene, podría estar en servicio en 2025. ¿Hay compromiso firme o es una fecha más de tantas, señor consejero? Porque una obra que terminaría en el 2006 con una inversión inicial de 50 millones, en el mejor de los casos verá la luz 20 años después de lo prometido, y veremos a cuánto asciende el coste que ha supuesto la dejadez de los sucesivos gobiernos, tanto de populares como de socialistas. 2. La integración ferroviaria de Avilés. Los vecinos ya llevan esperando por la ejecución de este proyecto 30 años, en los que se han sucedido propuestas, aplazamientos, cambios de criterio y promesas, muchas promesas sin cumplir. En diciembre salió información pública el estudio informativo, que aún no se han contestado alegaciones, y según el Ministerio el trámite ambiental se iniciará este año. En el mejor de los casos, después de 30 años esperando, las obras no comenzarán hasta 2026, un año antes de las elecciones. Curioso. ¿Cuándo finalizarán las obras, señor consejero? ¿Hay algún plazo, algún compromiso? Porque usted solamente habló de los 250 millones de euros de inversión y que se llevaría, serían 2 fases distintas de ejecución. El acceso al Musel. Los primeros estudios para dotar al puerto gijonés de una nueva comunicación por carretera se remonta a 1993. El vial de Jove habla de una gran infraestructura, pero ¿para cuándo lo vamos a tener? Se pactó en 2005. Hasta el año pasado no se autorizó la licitación. 18 años para una licitación, señorías. La duplicación de la carretera entre el enlace de La Lloreda y el semienlace de Beriña comenzó a ejecutarse en el 2017. En 2020 la adjudicataria renunció cuando llevaba solo el 4% de la ejecución de la obra. A día de hoy seguimos esperando a que se adjudique la obra. Y es una pieza clave, según ha dicho usted en su intervención. Estamos hablando de un acceso a uno de los puertos más importantes del norte de España. La autovía Oviedo-La Espina. Se inauguró el primer tramo en 1990. Compromiso del gobierno socialista que estaría completa para 2010. 14 años de retraso, y es que ni siquiera existen fechas ni garantías de que la autovía se complete hasta La Espina. Continuará hasta Canero en su salida hacia la costa, porque en su intervención no ha dicho nada. ¿Cuándo continuará Tineo, Cangas de Narcea y Ponferrada? Porque habló del proyecto contemplado en el 2015 en el plan de infraestructuras, pero recordemos que en el 2007 era una realidad la autovía de Oviedo a La Espina, con 500 millones de euros de fondos europeos que hemos perdido y que además ustedes han mentido porque jamás se contempló en el Plan Nacional de Infraestructuras del Ministerio. Han engañado y mentido al electorado para llegar al poder. El plan de vías de Gijón, anunciado en el año 2000. Ya estaba el señor Barbón en Juventudes Socialistas. 22 años después, el Ministerio, el Principado y el Ayuntamiento, a través de la Sociedad Gijón al Norte, firmaron un nuevo protocolo que compromete el inmediato inicio de la redacción de todos los proyectos constructivos vinculados a la futura estación intermodal de Moreda. Va para largo, se ve que 24 años de retraso, pues son pocos. Zalia, anunciada a bombo y platillo en 2003, año en el que Adrián Barbón, por cierto, se estrena como concejal en Laviana.
La gran plataforma logística del noroeste de España, comunicada con el aeropuerto y los puertos de Gijón y Avilés, con una estación intermodal que ocuparía 14 hectáreas y daría empleo a 10.000 personas. Hay que ver cómo aguanta el papel, porque la realidad, 20 años después, sigue en pañales. Ni siquiera se ha completado la primera fase. Eso sí, se llevará a cabo la venta de las parcelas a finales de este año. Esperemos que no tengan los mismos problemas que han tenido con las parcelas de Boves. Ronda Norte de Avilés, 16 años de retraso. El Gobierno estima que será una carretera de una longitud de 7 a 10 kilómetros y costará 96 millones de euros, más del doble de lo que se había calculado en 2008. Por cierto, Adrián Barbón ya era alcalde de La Viana. Ronda Norte de Oviedo. Comenzó a hablarse de ello hace 50 años, pero el Ayuntamiento lo puso sobre la mesa hace 22. El Ministerio y el Principado firmaron un protocolo en abril de 2010, todo quedó en papel mojado, ni siquiera hay un acuerdo sobre su trazado. La variante de Villabona lleva 18 años en fase de estudio y eso que el Principado califica este proyecto como obra clave para el futuro de la región. Durante este tiempo son varios los trabajos encargados, iniciados, suspendidos y reactivados, es decir, más dinero despilfarrado sin sentido. Señor consejero, también hablo de ello, no sé para cuándo lo vamos a tener. El enlace de Robledo, planteado hace 16 años, y eso que habla usted de que es un proyecto clave. Las obras supuestamente empezarán en 2025, otra próxima a las elecciones. Hay que ver, con ustedes en el Gobierno sería necesario poner elecciones todos los años para que se activaran. Autopista del Mar. Empezó a funcionar en septiembre del 2010. Funcionó 4 años, mientras hubo ayudas. Desde entonces, tanto el Gobierno central como regional han prometido recuperarla. Varias reuniones y, desde luego, varias excusas por parte del Gobierno regional, que ha renunciado a poner de su parte, como demuestra que no se ha consignado partida alguna para dicha iniciativa. Señor consejero, usted simplemente habló de que era una buena infraestructura y que se prevén inversiones globales. ¿Para cuándo? E inversiones. El corredor del Atlántico. Habló de lo que ofrece. Es que eso ya lo sabemos. ¿Usted cree que con una declaración institucional es suficiente? ¿Dónde están los proyectos? ¿Por qué no se ha presentado ningún proyecto a través del mecanismo Conecta Europa? Cercanías ferroviarias. El plan gubernamental, que en 2017 contemplaba 500 millones en obras, ha sido rehecho varias veces y ahora se prevé invertir 1.586 millones. Desde 2017 poco o nada se ha hecho, aunque el Gobierno asegura que tiene proyectos en licitación o redacción por valor de 600 millones. A los retrasos y las inversiones necesarias le sumamos las consecuencias del FEBEMOCHO y encima nos tenemos que conformar con el acuerdo de la Castellana, que además de no cumplirse ni el 30% del acuerdo en un año, una de las compensaciones se hizo extensible a toda España, la gratuidad de los trenes, que no es gratis, que lo pagamos entre todos con nuestros impuestos. Y encima tenemos que escuchar todavía al señor ministro decir que el plan de cercanías va como un tiro. ¿Piensan que somos tontos? Es que de verdad, esto es una tomadura de pelo que está al mismo nivel que el AVE. ¿Cuántas veces se inauguró el AVE? ¿Cuántas veces nos vendieron que el AVE era una realidad? En noviembre anunciaron a bombo y platillo que por fin llegaba el AVE a Asturias. ¿Llegó el AVE? No, no engañemos a la gente. Lo que llegó fue la apertura de la variante de Pajares. Nadie va a discutir que fue una gran obra de mucha complejidad y que ha supuesto reducir los tiempos del viaje, aunque lejos de lo que se había prometido. Pero no es AVE. Es que ni siquiera tenemos trenes y nos tenemos que volver a conformar con acuerdos de descuento en el billete, unos descuentos que ya se podían haber solicitado desde hace décadas, al ser una conexión que Renfe explotaría en monopolio. Y al final, esta nefasta gestión no la pagamos de forma directa en el billete, pero sí de forma indirecta, vía impuestos. Antes, al principio, preguntaba, ¿dónde están nuestros impuestos? Pues ahí están, pagando la insensatez, la incapacidad y la falta de gestión de los que gobiernan, que no saben hacer ni la O con un canuto. Por tanto, años de retraso, dinero despilfarrado en proyectos que ya no sirven para nada, porque no hay ni voluntad ni compromiso político con Asturias. Todo es a futuro y pendiente de financiación. No ha habido dinero para las obras verdaderamente importantes y necesarias para el desarrollo económico de Asturias, pero sí lo hubo para grandes obras faraónicas que algunos socialistas supieron amortizar y sacarle un buen rendimiento. Véase si no la maravillosa gestión de los fondos mineros. Señorías, ¿qué Asturias quieren? ¿Una Asturias reprimida, olvidada y abandonada? ¿O una Asturias con vitalidad, importante, libre, como hemos tenido antaño?
Porque, señorías del Partido Socialista, que son los que gobiernan, ¿por qué elecciones tras elecciones siguen ustedes prometiendo lo que no pueden cumplir? ¿Cuántos proyectos, planes o excusas necesitan para que se ejecuten las obras prometidas? En 40 años, en los que mayormente ha gobernado el Partido Socialista, tenemos más proyectos y planes que obras a ejecutar. Tenemos más excusas que infraestructuras ejecutadas. Si quieren una Asturias con vitalidad, ¿por qué seguimos esperando desde hace décadas a que se lleven a cabo grandes infraestructuras que ayudarían sin duda al desarrollo económico de la región? ¿Por qué tenemos las carreteras de titularidad regional más deterioradas de toda España? ¿Por qué no hay dinero? ¿Por qué hay dinero para la Yingua, los sindicatos, la Agenda 2030, las políticas verdes, las políticas de falsa igualdad y un sinfín de organismos cuyo único beneficiario es el Partido Socialista, y no hay para la variante de Callés, el desdoblamiento del tramo Bóveda Martín de la Barreda, la AS16 de Soto del Barco a Pravia, Campo de Caso Infiesta y un largo etcétera? Que el acceso a cualquier parque eólico está mejor que muchas carreteras regionales, que el dinero de los asturianos no es infinito, que cuesta mucho dinero, trabajo, esfuerzo y sudor conseguirlo para que vengan ustedes con su buena cara a malgastarlo para seguir tejiendo su red clientelar y comprar votos. Es una vergüenza que 40 años después no tengan un plan específico y concreto para Asturias, que no tengan una estrategia y sigamos viendo cómo se falsean datos, se miente, se improvisa y se malgasta el dinero de los asturianos. Y, señorías, son necesarias, urgentes y prioritarias unas buenas comunicaciones para el desarrollo económico de Asturias, algo en lo que desde Vox coincidimos con lo que dijo el señor Pedro de Silva en su libro publicado en 1982, y cito textualmente: el esqueleto de un futuro desarrollo económico de Asturias lo habrá de constituir, en todo caso, una estructura de comunicaciones que engrane a la región con el conjunto del Estado. Si esto no se consigue, cualesquiera otras políticas estarán condenadas al fracaso. Tal objetivo obligará a desencadenar poderosas presiones políticas, porque las grandes infraestructuras precisas para alcanzarlo requieren ingentes inversiones estatales. ¿Dónde están las presiones políticas por parte del partido que mayormente ha gobernado Asturias en los últimos 40 años? Han sido todo falsas presiones, manipuladas, orquestadas y teatralizadas. Nadie, ningún mandatario asturiano ha exigido, presionado y dado un golpe encima de la mesa, como es debido para que el Estado cumpla con las inversiones. Y, señor Barbón, dar un golpe encima de la mesa no es publicar en las redes sociales su falso cabreo, tampoco es eso, así no se soluciona absolutamente nada. Y como consecuencia de ello y del resto de las políticas socialistas en Asturias, la región es la gran perdedora económica de la democracia, tal y como refleja el último informe de FEDEA, en el que se señala que en los últimos 44 años Asturias tiene peores datos de salarios y crecimiento que el resto del país. Así que, llegados a este punto, tan culpable ha sido el Gobierno central, que, independientemente del color que ha gobernado, es tan culpable como el Gobierno regional, completamente pasivo y cómplice de este abandono. Vuelvo a preguntarles a todos, señorías, ¿qué Asturias quieren? En Vox tenemos claro que queremos una Asturias con vitalidad, importante y libre. Si lo hemos sido en el pasado, podemos conseguirlo en el futuro. Y por ello, desde Vox también tenemos claro que son necesarias políticas útiles, las que usted hablaba, señor consejero, en su intervención, pero útiles para el pueblo, no para los partidos o los políticos de turno. Venimos a servir, no a servirnos. Y para Vox es necesario exigir y presionar constantemente al Gobierno nacional para que cumpla con la deuda histórica que tiene con Asturias. Pedimos que el dinero de los contribuyentes se invierta en lo que de verdad importa y se deje a un lado el gasto que suponen las políticas ideológicas. Que se reduzca la excesiva burocracia para que todas las obras pendientes vayan viendo la luz de forma progresiva. Exijamos al Gobierno un cronograma con compromisos reales de ejecución de todas las infraestructuras pendientes y, en caso de incumplimiento, que dimitan los responsables oportunos. Busquemos soluciones y menos excusas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.